Ya estamos de regreso en el estudio con Edgar Guajardo, que les quiero presentar de Sepa Palabras. Y está con nosotros para platicarnos de algunas palabras muy interesantes. Y hay una en especial que me brinca, que es la de mujer. Ahora en relación a este 8 y 9 de marzo. Y justo después de una entrevista con una de las representantes de este colectivo, de las Brujas del Mar, quienes iniciaron todo este movimiento del 9 Nadie se muere. Así que bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Cristina? Soy Edgar y estoy aquí para que sepan palabras. Y sí que vamos a saber palabras, ¿eh? Estoy muy contento y muy agradecido por la invitación. La verdad me entusiasma muchísimo que haya personas que quieran saber palabras porque pues las utilizamos a diario para comunicarnos, para expresar nuestras ideas. Y muchas veces las palabras que usamos tienen una historia muy interesante, una historia oculta que no sabemos y para eso estamos aquí. Es que nadie nos enseña sobre eso, sobre el origen de las Sobre palabras. el origen. Bueno, enseñan un montón de palabras sí, en la escuela, pero no de dónde. Como el alfabeto y el vocabulario y cosas así, ¿no? Hay algunas materias que sí llevan etimología, que ven un poquito como que de la raíz de la palabra, pero no tanto la historia, o sea, cómo fue que surgieron las palabras, porque tienen una historia. A ver, por ejemplo, la de mujer, que ya nos decías tú, que está tan de moda ahora. Bueno, fíjate que ahorita mencionabas que estuvo aquí una chica de un grupo que se llamaba Bruja algo, ¿no? Las Brujas del Mar. Bueno, y me llama mucho la atención que hayan utilizado la palabra bruja, que durante mucho tiempo, sobre todo en la época medieval, era despectivo, era un término que se utilizaba para juzgar, y ahorita lo están utilizando para empoderarse, ¿no? Sí, o sea, qué padre, que porque implica una palabra que tiene poder, que las mujeres se están apropiando de eso como para decir, bueno, pues nosotras también tenemos poder, ¿no? Fíjate, es que justamente ahora ya con la información que nos otorgó Arushi durante la entrevista, tú recordarás que las brujas en la historia del mundo, eran aquellas mujeres que tenían mucha libertad, que estudiaban, Claro, que se preparaban, sí, que de pronto tenían otros conocimientos y eran las mujeres que quemaban en la hoguera o que apedraban, sí, entre otras cosas. Entonces, por eso nos dice... sí. Bueno, y eran consideradas por la iglesia herejes, y la palabra hereje quiere decir el que sabe. Entonces la palabra hereje es como el que sabe, y ese o pues sea, hay bien que... utilizada la Sí, palabra sí, sí, hereje, porque eran personas que sabían. Exactamente. Entonces, que en esos tiempos pues no era bien visto. exactamente, sí, cualquier cosa que estuviera a favor de la ciencia o del conocimiento, pues era muy mal visto, ¿no? Y pues llevaban la pena de muerte. Pero bueno, vamos a hablar de la palabra mujer, que tiene toda una historia muy interesante y lamentablemente también tiene un trasfondo pues machista o misógino. Pero se puede utilizar también para empoderarse, ¿no? La palabra... No me vas a enojar, Edgar. Bueno, pero también puede verse como en un sentido sutil. Entonces, ahorita que te diga el significado ya vamos a ver cómo lo tomas. Juzgamos, porque también depende mucho cómo nosotros tomamos las cosas, ¿no? Bien decía un sabio que las ofensas o los insultos son como un regalo. Y si no lo aceptas, el regalo se queda con el quien te lo iba a dar. Entonces, si no lo aceptamos, pues no. Tratar de ser bien zen. La palabra mujer viene de mulier, que se relaciona con un término que tiene que ver con molire, que es como humedad, como mojado, como algo que tiene que ver con el agua, ¿no? Desde ahí podemos tomar como la metáfora del agua como algo suave, pero también como algo fuerte. Bien sabemos la historia de que una gota de agua constante puede romper una roca por más dura que ésta sea, ¿no? Entonces, bueno, al decir que tiene un sentido machista, depende de cómo se vea, porque el agua pues realmente no tiene un sentido, nosotros lo tomamos como nosotros queremos, pero esta hipótesis es muy antigua, es una de las más antiguas, que viene de Mulier, de ahí viene la palabra mullir, que es como húmedo esto. Pero no se sabe a ciencia cierta. Realmente se piensa que esa fue una de las posibles raíces donde las personas empezaban a utilizar la palabra como es de suavidad, como de algo que fluye para referirse a las féminas. Y este es otro término que se relaciona con las mujeres, la palabra fémina. La palabra mulier o mujer no se sabe muy bien de dónde surgió. Se cree que posiblemente tenga esta raíz. Y también se relaciona con la palabra molino, porque las mujeres se dedicaban como a moler y todo eso, y tiene que ver moler, mulier, sí, ¿no? Se escucha parecido, ¿no? Pero a veces no podemos realmente tomar como el sonido parecido a una palabra para decir de ahí viene.
Lo que sí se sabe es la palabra fémina, y esta también tiene toda una historia muy interesante, A María ver. Cristina, porque si tú recuerdas bueno, en la iglesia, en la tradición de la iglesia, la mujer, ¿qué hizo hacer al hombre? ¿Te acuerdas? No. ¿No? Ah, comerse la manzana. Esa Exacto, fue ¿no? la historia de la religión. Exactamente. Entonces, ¿quién fue la culpable? La mujer. Bueno, de acuerdo a esa visión, fue la De mujer. acuerdo, claro. Y la palabra fémina, si lo ponemos a analizar, viene del latín y tiene que ver con fe minus, o sea, menos fe. O sea, es como la que tenía menos fe, la que no quería tanto, y Se entonces quiso es la que... comer la manzana y la que indujo a la otra persona a comerse la manzana. Bueno, pero eso fue como que una teoría, una historia que se empezó, un rumor, como quien dice, un chisme que empezó a irse por ahí, de que, fémina viene de fe menos, y entonces es como que menos fe. Pero realmente la palabra fémina tiene que ver más con la palabra latina muy, muy antigua, felix, de donde viene felicidad, y se relaciona también con las raíces pre-indoeuropeas o indoeuropeas de estas lenguas muy, muy antiguas, madres del latín, madre del griego y de muchas otras, que tiene que ver con lo fecundo, ¿no? Con la fecundidad, con la felicidad, y de ahí tiene la palabra fémina, sale, y entonces se aplicó esta palabra para referirse a las que creaban la vida, que eran las mujeres. Y por ejemplo, feminazi también viene de fémina. Exactamente, bueno, Los ya nazis. ahorita las palabras que tenemos ahorita las podemos utilizar y las vamos juntando con otras que tienen un significado que nosotros Propio. queremos acomodar, ya propio, y nosotros vamos creando nuevas palabras, ¿no? Y entonces Chistoso. esas son las historias detrás de las palabras que están muy interesantes y que pocos conocemos. De acuerdo, otra de las palabras interesantes que nos vas a enseñar el día de hoy. A ver. Tú dime, escógela. Bueno, a mí me gusta mucho la palabra oportunidad, ¿no? Porque estoy agradecido por la oportunidad de que me hayas invitado aquí para que más personas sepan palabras. Y la palabra oportunidad u oportuno también tiene una historia, pues que a mí me gusta mucho en lo particular. Y tiene que ver como cuando en la antigüedad las personas viajaban por el mar, e iban en un barco y estaban meses y meses, porque pues era el medio de transporte pues que te llevaba a largas distancias, ¿no? Y no había ninguna opción más que estar en el mar. Entonces, imagínate estar en el mar, cansado, fastidiado con las inclemencias del tiempo y no tener salida, o sea, no poder hacer nada. Entonces, de repente, ya cansado de estar tanto tiempo en el mar, veías el puerto. Pero lo veías tan lejos que se te hacía larguísimo el camino y de repente ponías la vela Ajá. y soplaba un viento. El viento te llevaba al puerto, era tu salvación, era tu hogar, era tu oportunidad. lugar seguro, era tu oportunidad. Pero de la palabra oportuno viene del latín op, que significa hacia, y portus, que significa puerto. Entonces el viento te llevaba al puerto, a tu casa, a tu lugar seguro, a tu salvación. Entonces el viento era oportuno, porque te llevaba al puerto. O sea, que tenía que ver con puerto. Exacto, o sea, era de cuando estabas en el mar, puerto. el viento te llevaba al puerto, y entonces el viento era oportus, o sea, al puerto, era el que te llevaba a ese lugar seguro. Y tomamos esa palabra, al puerto, para referirnos a esas circunstancias que nos llevan a un lugar agradable o a un lugar seguro. Fíjate, otra de las palabras que me gustaría platicar contigo es la de vampiro. En cine hemos estado analizando algunas series en streaming, algunas películas en cartelera, y salió esta serie a colación, la de Drácula. Ajá. Que algunos ya estamos viendo en Sí. diferentes plataformas. ¿De dónde viene esto de vampiro? Uy, esa es una palabra súper antigua. Bueno, cabe mencionar, María Cristina, que muchas de las palabras nosotros no tienen, o sea, una historia así de que oportuno viene de al puerto, ¿no? De que me va a llevar al puerto. No es tan fácil. No es tan sencillo. Otras son solamente por onomatopeya, u otras son solamente porque a alguien se le ocurrió nombrar algo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la palabra primigenia mamá o papá es por los primeros sonidos que hacen los bebés. Mamá, mamá, papá, papá. Y dicen, bueno, entonces yo soy eso, mamá, yo soy mamá, o yo soy papá. Muchas palabras surgieron así. La palabra vampiro es de origen eslavo
de pues de Rusia y de todos esos lugares, Ucrania Sí, y de por por allá allá. se Exacto. oye de por allá. Y viene de una tradición súper antigua porque antes las personas creían que las personas muertas podrían regresar a la vida para asustar o para alimentarse después de la muerte de los vivos y se alimentaban a través de la sangre. Entonces, para esas personas, ese muerto que regresaba a absorber la vida de los vivos, como muchas personas tóxicas lo hacen en la actualidad. Exactamente, Exactamente. Y bien vivos. Y fíjate que también se relaciona con la palabra bruja. La palabra vampiro y bruja, no sé si has escuchado el término de te chupó la bruja, Sí. ¿verdad? Bueno, tiene que ver con eso de chupar esa vitalidad. Y tanto el vampiro como la bruja chupan esa vitalidad. Y en el eslavo antiguo existía una palabra que era upir. Upir viene de ese monstruo, esa especie de muerto. Bueno, la palabra upir significa muerto en el eslavo. Y era para designar a esa persona o a esa monstruosidad muerta que regresaba a chupar la vitalidad de las personas. Qué interesante. De pronto uno de esos domingos que amaneces y que te dicen, "Ay, parece que te chupó la bruja". Ándale, ¿no? porque amaneces ya o te fuiste a una fiesta Algo la habrás noche hecho, anterior exactamente, algo habrás y hecho estás un día como que antes. todo chupado ahora sí, pero Pues sí. no. Vamos a hacer una pausa, Edgar. Regresando, me gustaría nos contaras de la palabra sexo, porque todos Ok. los viernes tenemos a Adriana Pastrana con Ah, muy nosotros bien. en la mañana como sexóloga, Ok. pero nunca hemos hablado de la palabra sexo. ¿De dónde como viene tal. la palabra sexo? Vámonos a la pausa, regresamos. Cuéntame, Edgar, a ver, sobre la palabra sexo, de lo que hablamos nosotros todos los viernes en la mañana para estar informados, ¿qué tiene que ver con la historia, el origen de esta palabra? Bueno, qué interesante, ¿no? Porque los viernes hablan de dónde surgimos nosotros o cómo surgimos Exactamente, nosotros. por ponerlo así, sí. Pero la palabra sexo, ¿de dónde viene? Y tiene todo que ver con el surgimiento de los seres humanos, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, no sé tú, que a nosotros, uy, cuando estábamos bien chiquitos nos hablaban de la abejita y la florecita y que iba el polen y así. Y como que tú descifralo, ¿no? Y como que tú descifras, entonces yo ya bien grande lo descifré. Bueno, no tan grande, pero ya más grande. Acá entre nos. Ajá. Pero realmente hablando de temas biológicos, si recordamos, cuando se juntan las dos células, la masculina y la femenina, empieza una división celular, ¿no? Se empieza a dividir, y se va el cigoto y se va dividiendo, y luego que en 2 y luego 4, en 6. Que por etapas. Que por etapas y todo eso. Y la palabra sexo tiene todo que ver con eso. La palabra sexo viene del indoeuropeo, es una palabra muy antigua, como el sexo, ¿Qué es el porque... indoeuropeo? Qué bueno que preguntas eso. El indoeuropeo se le llama así a la lengua teórica, porque no sabemos, a la lengua teórica que supuestamente hablaban nuestros ancestros hace miles de años en el centro de Europa y que de ahí se fueron dispersando esos pueblos que hablaban esa lengua indoeuropea. No se sabe cómo se llama. Se le puso indoeuropeo porque las lenguas que surgieron de esa lengua se hablan desde la India hasta Europa. Indoeuropeo. Entonces, muchas de las palabras que hablamos en los idiomas desde la India hasta Europa tienen que ver con raíces de esa lengua que se piensa que pudo haber existido. Y esta palabra sexo, pues desde que la humanidad existe, pues existe. Bueno, desde que la vida existe, existe el sexo, ¿no? Y la palabra sexo viene de sec, que tiene que ver con el indoeuropeo sec y significa cortar. Y dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver cortar? Sí, ¿en qué parte de la abejita y la historia? Tiene que ver con la división. Cuando tú cortas, se divide algo. Entonces, se secciona algo. La palabra sec viene de seccionar y significa cortar. Y bueno, sec significa cortar y también de ahí viene la palabra seccionar, que significa dividir. Y entonces cuando se empieza la unión de estas dos células y empieza la división celular, se empieza a cortar o a seccionar estas células para crear un nuevo ser y por eso estamos aquí. Fíjate nada más, le voy a contar a Adriana Pastrana lo que nos dijiste. Ajá, entonces tiene sentido, ¿no? La palabra sexo, seccionar, cortar.
dividir, y la división celular por la cual estamos todos aquí. Y por ejemplo, de sexo, bueno, pues sí, estamos tú y yo por lo pronto por esos motivos. Sexóloga y todas esas palabras afines y relacionadas se van Lo derivando. interesante de las palabras es que cuando tú buscas el origen de una, lo mismo que tú hiciste, te vas dando cuenta de que muchas otras palabras están relacionadas, como segmento también tiene que ver con eso, porque es seccionar, es un pedacito de algo, ¿no? Es un corte de algo. Viene la palabra segmento, seccionar, sección. Por eso te dicen, Edgar, si tú entiendes el origen de la palabra, es muy fácil entender todo el idioma, el lenguaje. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo en lo personal soy lingüista, soy licenciado en idiomas, y estudiar el origen de las palabras a mí se me hace muy sencillo aprender otros idiomas. Sí, ya sabemos que tú eres muy inteligente. Porque pues todos estos idiomas tienen en común pues un origen, ¿no? Y entonces cuando tú vas sabiendo el origen de las palabras, lo vas relacionando y es más fácil el aprendizaje de otros idiomas. Sí, es cierto. Entonces, mientras más sepamos el origen o la historia de otras palabras, bueno, podemos tener temas de conversación y también podemos aprender otros idiomas y comunicarnos con más personas. Hay una palabra aquí que no quiero dejar de preguntarte, pero bueno, eso más adelante, antes de las que me pasaste, quiero ir dándole conclusión y cierre al tema que hemos abordado ayer, hoy, que vamos a abordar durante toda la semana, que es este tema de la violencia de la mujer, de lo que sucedió el 8 de marzo, el 9, entre otras cosas, y me salta estas palabras, lo que es revolución, proselitismo, hater. Creo que todo esto tendría que ver con la marcha y lo sucedido el día de ayer. Claro que sí. Bueno, yo quisiera hacerle la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que sigan a Sepa Palabras en las redes sociales. La encuentran así como Sepa Palabras en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Ahí pueden estar viendo pequeños videos donde hablo precisamente de las palabras, y no solamente de esto, sino de la lengua en sí, de nuestro español, de dónde viene, cómo surge, cómo se usa y cómo lo vamos manejando para comunicarnos, para que seamos precisos. A ver, correcto. Y por ejemplo, hater. Ok, la palabra hater tiene que ver con la palabra indoeuropea también, head, de donde sale la palabra hedor. Qué curioso, ¿no? Y dices tú, ajá, ¿qué tiene que ver hater con hedor? Bueno, la palabra hate en inglés tiene que ver con odio en español, y las dos tienen la misma raíz, ed, en indoeuropeo, que significaba olor. Resulta que para los pueblos indoeuropeos, cuando algo ya olía mucho, bueno, ellos decían, huele ed, tiene olor. Después, cuando eso mismo que olía mucho se empezaba a descomponer, pues olía todavía más y ya las personas ya no lo querían. Cuando tú abres un frasco de leche echada a perder, pues lo rechazas, ¿no? Ya no lo quieres, lo odias porque huele feo. De la palabra ed surge la palabra keth, y de ahí viene en inglés hate, que significa detestar u odiar a algo, despreciar. Ahora también algo. se vale, porque esto ya es en inglés, o sea, se vale, de pronto, y hater, nosotros los mexicanos lo utilizamos como nuestro lenguaje cotidiano. Claro, en nuestro idioma, para que una lengua siga evolucionando, nosotros vamos tomando préstamos de otros idiomas, y la palabra hater la utilizamos como de uso corriente en español, que después yo creo que la Real Academia de la Lengua tendrá que adoptarla como parte del vocabulario del español, me imagino, ¿no? Ahora, proselitismo tiene que ver con promoción de política, como con promoción de algo. Tiene que, bueno, ahorita se usa con ese sentido, ¿no? El proselitismo político o el proselitismo religioso. Tiene que ver con una palabra griega que es prosélito. La palabra prosélito, así se le decía a la persona que acababa de llegar a una ciudad. Entonces, cuando alguien era recién llegado, se le llamaba prosélito. Todo esto lo pueden ver todavía más a fondo en los videos de Sepa Palabras, porque ahorita tenemos el tiempo bien contadito, ¿no? Pero la palabra prosélito se le decía así a la persona que acababa de llegar y se le daba la bienvenida. Es como, recibamos a nuestro querido prosélito, o sea, el recién llegado, y todos aplaudían, bravo, bravo, el prosélito. Entonces, cuando las personas que hacían política descubrieron que había una manera de que las personas que ellos querían que tuvieran cierto nombramiento, pues había que darle un recibimiento especial. Entonces había que dar un trato especial y se hacía toda una campaña para que el recién llegado fuera recibido como se merecía, y se empezaba a hacer un
proselitismo, es decir, hacer que el recién llegado se sintiera a gusto o atraer nuevos recién llegados, atraer seguidores. A esa acción de atraer seguidores que acaban de llegar, que son nuevos llegados, prosélitos, se le empezó a llamar proselitismo, que yo le llamaría neollegadismo porque tiene más sentido en español. Oye, ¿y revolución así rápidamente? La palabra revolución tiene que ver con movimiento y viene del indoeuropeo wel. O sea, sí puede aplicar a lo que sucedió ayer. Totalmente, porque es un movimiento. La palabra wel, el indoeuropeo, significa mover, de ahí sale la palabra vuelta, wel, vuelta, ¿no? Entonces una revolución sería una revuelta. Ya. O sea, darle giros, darle movimiento, porque toda acción para lograr un cambio tiene que hacer un movimiento constante, o sea, hacerlo y rehacerlo, moverse, removerse, voltear, revoltear, y por eso la palabra revolución que tiene que ver con una revuelta, con dar vueltas una y otra vez, ¿no? Es muy interesante, nos vamos a quedar con ganas de una típica palabra que utilizamos en México que es chancla. Lo vemos en tus videos. Muy bien, ahí lo ven en los videos. Te mando a saludar Sonia Saucedo. Gracias, Sonia, saludos igualmente. Y diferentes radioescuchas, un saludo para todos ellos. Bueno, ahí nos vemos y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Sepa Palabras. Fíjate, ya te están preguntando aquí de producción antes de irnos, ¿qué significa? Que esto fue como que un reto para mí más que para ti. A ver. Supercalifragilisticosopialidoso. ¿Tiene algún significado? ¿Qué crees? ¿Que tenga algún significado? Pues yo lo asocio con Mary Poppins. Mary Poppins decía que es cuando quieres decir algo pero no sabes qué, entonces dices supercalifragilisticoespialidoso. Pues no cosas, porque yo podría decir muchas otras. Sí, hay palabras como esa que es solamente para salir de panzazo de una situación complicada, ¿no? O sea, cuando no sabes la respuesta de algo. Dices, de acuerdo a Mary Poppins, dices. O sea, como que aplica para todo. Aplica para todo. Padre, así. una palabra Supercalifragilisticoespiralidoso. Poderla decir. Eso es lo complicado. Pues muchas gracias, Edgar. Un gusto platicar contigo. Gracias a ti, nos vemos. Hasta Edgar luego. Guajardo, de Sepa Palabras, que estuvo con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado.